Gracias por venir. Les queremos mostrar un caso práctico, después les vamos a mostrar otro caso práctico respecto de otra cuestión que les va a mostrar Silvina. Pero queremos que esto vean cómo ocurre, ¿no?, en la realidad. Bueno, gracias por invitarme y un privilegio estar con ustedes. Bueno, sí, justamente yo lo que le voy a comentar es desde mis zapatos, digamos, desde mi punto de vista, desde lo que me toca a mí implementar, que yo supongo que es una partecita por ahora de este gran sistema que es Toyota. Pero por ahora lo que venimos implementando nos viene dando buenas satisfacciones, o sea que doy fe de que esto está bueno. Estábamos hablando de los sistemas, yo me quedo con algo que dijiste vos al principio, José María, que es no perder de vista el objetivo principal. Creo que en esta clase lo que se viene dando son un salpicado de muchos sistemas y muchos recursos y muchas herramientas que están buenísimos, pero hay que saber que no hay que perder de vista el objetivo principal y saber usar cada una de esas herramientas y aplicarla en la situación que corresponda. Que eso, bueno, también lo digo de la experiencia porque es así, a veces uno se complejiza por demás, cuando en realidad lo que hay que hacer es utilizar la herramienta correcta en donde se necesite. Volviendo a lo que es los sistemas de monitoreo y sistemas integrados, la primera pregunta que surge es ¿para qué un sistema integrado, un sistema de gestión online? ¿Qué significa online? Que yo voy a estar monitoreando un sistema o varios sistemas de forma online, como dice la palabra, ¿sí? En minuto a minuto, el segundo al segundo. ¿Y para qué nos sirve? Justamente tener todos los datos al alcance de la mano en el momento justo hace que podamos tomar decisiones a tiempo. ¿Por qué monitoreamos? Bueno, creo que esto ya lo vienen manejando, este tema, pero obviamente la idea de monitorear es obtener información. Y destaco la palabra información porque no es la idea obtener datos, ¿sí? Los datos me pueden servir o no me pueden servir. Lo importante son los datos que me sean útiles, eso es la información. Sí, entonces la idea es obtener información de los procesos que yo considero que son relevantes para mejorar la performance de la organización o de algún proceso en particular. Entonces, una vez que yo obtengo datos, información de ese proceso, me da la posibilidad de, luego de hacer un análisis de esos datos obtenidos, poder tomar decisiones, ¿sí? Y bueno, es lo que se viene manejando con el, eh, con el tema de la mejora continua que sigue ese ciclo, ¿no? Obtener los datos, analizarlos, verificar, tomar acciones para solucionar los problemas que se presenten o para plantear mejoras y nuevamente medir los resultados para ver los avances que se obtuvieron. Entonces eso es lo importante de monitorear. Primero que nada, obtener la información para luego tomar decisiones y ejecutar acciones. ¿Dónde y cuándo me conviene tener esa información? ¿De qué manera? Bueno, nuevamente yo hablo desde lo que venimos manejando nosotros, que es dónde, bueno, nosotros manejamos la información o exponemos la información, ¿sí? En cualquier dispositivo que lo tengamos a mano, ¿sí? La idea es es el objetivo no solo recolectar la información, sino exponerlo de la forma correcta, ¿sí? En el momento correcto, y que sea la información necesaria y no más de la necesaria. ¿Sí? Por ejemplo, en este diagrama que se muestra acá, la información se puede obtener en cualquier computadora, por ejemplo, de la red de una organización o en los teléfonos móviles de las personas interesadas en leer esa información. Entonces la idea es definir dónde conviene poder visualizar esa información y cómo visualizarla. ¿Sí? Eso también tiene
que quedar claro. A ver, hay muchas veces que, por ejemplo, a nosotros nos toca censar el comportamiento de equipos, ¿sí? Eso apuntando más que nada a lo que es el mantenimiento, ¿no? Nosotros teníamos como objetivo determinar cuándo un equipo estaba funcionando correctamente y cuándo no. Lo que nosotros hacemos es censar el comportamiento de ese equipo, algún parámetro en particular, ¿sí? Y la idea no es entregar todo el tiempo, segundo a segundo, minuto a minuto, la información que estoy recolectando de ese equipo. La información importante es saber cuándo el equipo está fallando. ¿Para qué? Para tomar acciones. Entonces, también es importante el cuándo yo entrego esa información y de qué manera. ¿Cómo entrego la información? Lo que decía, por ejemplo, esto es un ejemplo de información que recolectamos nosotros. Y la verdad es que la persona interesada, a la persona interesada se le complica mucho leer este tipo de información. Es un poco tedioso hacer el análisis de estos datos de esta forma. Entonces, una variable de entregar la misma cantidad de datos, ¿sí? Es con gráficas, con mensajes de alerta, con colores, con dibujos. O sea, es importante también cómo yo expongo esos datos. Eso nos toca también a nosotros. A ver, creo que bueno, dentro del temario de este tema, de los puntos de este tema, implicaba saber el monitoreo de lo que es el sector de calidad, lo que es el mantenimiento y lo que es la producción. Bueno, a nosotros nos toca medir el comportamiento de todas esas áreas de la organización. Y por ejemplo, bueno, les comentaba hoy el tema de censar todo el tiempo el funcionamiento de un equipo, equipos que sabemos que son claves en el proceso de producción. Nos toca, por ejemplo, medir, hay mediciones básicas como saber si un equipo está marchando o no. ¿Sí? Muchas veces hay equipos que pasan tiempo en estado de alarma y nadie los atiende. ¿Por qué? Porque no se los avisa o llegan tarde a ejecutar la solución. Entonces, por ejemplo, para el mantenimiento se hace ese tipo de monitoreo. Para lo que es calidad también, ¿sí? Voy a pasar un slide. Para calidad, para mantenimiento, para producción, se hacen diferentes tipos de monitoreo. El, el, el primer desafío que yo desde en el área que yo estoy, el primer desafío que encontramos nosotros, ¿sí? A la hora de arrancar con un proyecto de recolección de información, es primero saber cuál es el parámetro que queremos medir. ¿Sí? Determinar, por ejemplo, yo voy a un caso, les voy a dar ejemplos muy prácticos y muy concretos. Lo que les decía, saber si una máquina de producción está marchando. A nosotros nos toca, por ejemplo, definir no solo si la máquina está marchando, sino a qué velocidad está marchando esa máquina. Entonces ahí tenemos que definir, bueno, ¿cómo medimos eso? En ese caso es sencillo, medimos el motor, medimos las revoluciones, ¿cómo las hacemos? Bueno, buscamos qué tipo de sensor podemos encontrar, ¿sí? Que mida ese parámetro del motor. Entonces encontramos, por ejemplo, un sensor de campo magnético, ¿sí? Ese sensor nos da la posibilidad de determinar, primero, que está girando el motor de esa máquina y segundo, a qué velocidad está girando. Y tenemos diferentes aspectos, por ejemplo, también para lo que es el área de calidad, es muy importante saber el estado del clima del lugar donde se encuentran las máquinas de producción. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo medimos? ¿Cómo medimos la humedad y temperatura? Bueno, buscamos sensores de humedad y temperatura que sean eficientes y que los valores que nos arrojen eh, sean válidos, digamos. Entonces encontramos sensores que puedan realizar esa medición.
Y lo mismo para mediciones de presión, por ejemplo, nos toca medir presión de un lugar en particular de la fábrica. Nos toca medir, nos toca medir también el grosor de un material, por ejemplo. Usamos mucho lo que son sensores magnéticos, sensores de presión, sensores de proximidad, sensores de obstáculos. Entonces el primer desafío que se presenta acá es saber qué parámetros se quiere medir y qué sensores o de qué manera yo puedo medir ese parámetro. El segundo paso, una vez obtenido y una vez leído esos datos, es, bueno, ¿cómo entrego esos datos? ¿A quién le entrego? Lo que habitualmente se utiliza, y en la gráfica se ve también, son los microcontroladores o microprocesadores, o hay gran cantidad de herramientas que se puede utilizar para la recolección de esos datos y el procesamiento de esos datos. Y como siempre, dentro de esa gran cantidad de herramientas, la idea es elegir lo que más se adapte a la necesidad que se presenta, ¿no? Entonces, primer paso, saber qué medir, cómo medirlo, transferir esos datos. La forma bueno, los sensores se conectan a estos procesadores, hay diferentes formas, según el sensor, hay diferentes formas de comunicación entre ese sensor y el procesador. Por cable directo, hay diferentes protocolos de comunicación como RS485. Yo les tiro así datos técnicos que algunos los conocerán, otros no, pero no quiero dejar de nombrarlos. I²C puede ser comunicación inalámbrica como Bluetooth o comunicación infrarroja. Eso también depende cuál es la aplicación y cuál es la necesidad. Una vez obtenidos los datos y recolectados y procesados por los microcontroladores, en este caso son microcontroladores, depende de la aplicación, puede ser dispositivo más robusto como son los PLC o como son otro tipo de aplicaciones. En este caso los microcontroladores. A partir de ahí, la idea es cómo hacemos para que esa información siga su camino, que el objetivo final es tener esos datos expuestos, ¿sí?, para todos los interesados, para todos los responsables de los diferentes sectores o la persona que corresponda, a los interesados justamente, los que pueden tomar decisiones en base a esos datos obtenidos. ¿Cómo le hago llegar esos datos? Los datos están en el microcontrolador o en el microprocesador. A partir de ahí yo tengo que definir cómo extraigo los datos de ahí, cómo le hago llegar a los interesados. Hay diferentes formas. Ahí nuevamente se presenta la necesidad de elegir qué protocolos de comunicación utilizo para transferir esos datos. Lo que se está utilizando últimamente, justamente con todo el auge del Internet de las cosas y la tecnología inalámbrica que cada vez se vuelve más eficiente, la comunicación Wi-Fi es una de las más útiles, sobre todo por la facilidad de utilización de esa tecnología, por la facilidad de aplicación, a diferencia de lo que es la comunicación a través de cables, que conlleva, tienen sus pros y sus contras. Últimamente la tecnología inalámbrica, sobre todo la Wi-Fi, tiene más pros que contras, entonces se va eficientizando ese tipo de tecnología y es la que muchas veces se elige a la hora de definir qué tipo de canal utilizamos para transferir los datos. Entonces tenemos, una vez que tenemos los datos en el procesador, definimos si lo queremos transmitir por Wi-Fi, si el ambiente donde nos encontramos está lo suficientemente libre de ruidos como para que la transmisión de los datos sea correcta, podemos utilizar Wi-Fi. Si la distancia a la cual queremos transferir los datos está dentro de los márgenes permitidos, se puede utilizar Wi-Fi. Si nosotros creemos que la seguridad de los datos se puede ver afectada por Wi-Fi, bueno, podemos decidir utilizar cables, y dentro del canal de comunicación que elijamos, nuevamente
hay que elegir qué protocolo de comunicación o qué codificación se utiliza para transferir esos datos. Muchas veces las empresas, las compañías tienen información muy sensible, digamos, que no se desea que algún extraño tenga acceso a esa información. Entonces la codificación de los datos también es importante. Y nuevamente acá quiero mencionar los diferentes protocolos de comunicación. Bueno, Wi-Fi era uno de ellos. Hay otros protocolos de comunicación inalámbrica que también ahora se están viendo con mucha más frecuencia y están teniendo mayor eficiencia que hace un tiempo. Por ejemplo, hay una que está trascendiendo mucho, que es la comunicación LoRa, que habrán escuchado, que es similar a Wi-Fi, pero tiene algunas ventajas como las distancias que puede recorrer esa información. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, una comunicación Wi-Fi más de 100 metros de visión directa, ya no puedo transferir la información. Una comunicación LoRa, yo puedo llegar hasta más de 2 kilómetros, puedo transferir la información con un dispositivo de tamaño similar a un Wi-Fi. Entonces, a medida que va avanzando la tecnología, hay diferentes opciones que tenemos. Y dentro de lo que es el canal de comunicación alámbrico, sería a través de cables, tenemos, sobre todo en el ámbito industrial, tenemos estándares que se manejan ya hace mucho tiempo, como son RS485, Profibus, RS232, I cuadrado C, Salud. Gracias, perdón. eh, Tenemos opciones. Entonces, en cada paso que se da, volvemos al principio, ¿no? En cada paso que se da en este proceso de obtención de los datos, hasta llegar al final, que es exponer los datos, hay que tomar decisiones. En cada proyecto, en cada aplicación, no siempre son las mismas decisiones y no siempre son las mismas herramientas que se utilizan. Y la idea siempre es eh, encontrar la herramienta más eficiente para esa aplicación. Y siempre teniendo en cuenta lo que dijimos al principio, que es lo más importante, que es el objetivo final, que es la información que brindamos es para tomar decisiones que muevan la aguja de, de hacer más eficiente la producción, la calidad o el mantenimiento. Entonces, transmitimos los datos a través de Wi-Fi, por ejemplo, o a través de otro canal de comunicación, otro protocolo, y a partir de ahí, ¿qué hacemos nosotros particularmente? Es esos datos los volcamos a un servidor general, que es el fierro, digamos, que se encarga de trabajar con esos datos, de hacer todo el procesamiento, de hacer filtros, filtrar datos que nos sirven, de hacer el trabajo más robusto. Por ahí nosotros, ese microcontrolador o microprocesador que utilizamos al principio de la medición, lo utilizamos para las acciones básicas, tomar los datos y transferir los datos. ¿Sí? Que no es poco, es una tarea importante, pero el trabajo por ahí más de procesamiento lo puede llegar a ser un servidor principal. ¿Sí? Lo que manejamos nosotros justamente eso es la centralización de los datos. Entonces, un servidor principal, un fierro que se encargue de procesar los datos, de generar las aplicaciones y de cumplir el objetivo final, que es exponer los datos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en esta gráfica se ve cómo a través del servidor principal y interconectado, en este caso ya por una red LAN, una red común de oficina de Ethernet, digamos, le da la posibilidad a cualquier persona conectada a esa red observar los datos. Sobre todo las personas interesadas en esa información. ¿Y cómo se exponen los datos? Como dijimos, a través de las computadoras, a través de los celulares. Muchas veces los datos no están todo el tiempo, sino que solamente aparecen cuando es necesario actuar, a través de alguna alarma de una situación anómala que hay que atender. Entonces, ese sería el camino desde el primer paso, que es tomar la decisión o definir dónde hay un problema que hay que solucionar, o dónde hay un sector clave donde yo quiero hacer mediciones para saber cómo se está comportando ese sector, cómo se está comportando ese parámetro, para ver si es necesario actuar o no. Entonces, a partir de que se decide qué medir, lo segundo es saber cómo medirlo,
cómo obtener esos datos a través de un procesador, cómo transmitirlos hasta que llegue a un servidor mucho más potente, cómo procesar esos datos y cómo exponerlos para, para, para que luego se analicen los datos y se tomen decisiones. Y el paso siguiente sería que muchas veces, a ver, que los datos les lleguen a las personas y que las personas ejecuten acciones, yo creo que es un paso, o a nosotros nos pasó que es un gran paso que se da para solucionar los problemas de antemano. Pero la solución superadora sería que el sistema solo pueda solucionar los problemas, ¿sí? Entonces, una vez puede ser localmente, una vez que el procesador determina que hay un problema, puede ejecutar una acción a través de actuadores, pueden ser relés, pueden ser motores, pueden ser diferentes tipos de actuadores que anticipen el problema y generen una solución antes que se presente, o solucionen el problema una vez que se presentó, sin la necesidad de la intervención de una persona. Eso sería la solución superadora. Y lo mismo, puede ser ese procesador local o puede ser el procesador principal de la organización que se encargue de, según las mediciones que llegaron o según los datos que llegaron, enviar órdenes de acción, ¿sí? O sea, a ver, la premisa que tenemos nosotros es que mientras más se automatice el sistema, mientras más independiente sea, mejor, ¿sí? Para restar horas hombre, para restar tiempo entre que se observa el problema y se ejecuta la acción. Tiene ventajas que seguramente ustedes ya lo habrán hablado, pero el objetivo final es que los problemas que se van presentando, que se solucionen antes que se presenten, ni bien levantan un poco la cabeza los problemas, ya cortarlos, o una vez que aparecen también solucionarlos. Ese es el objetivo. Y bueno, a ver, las aplicaciones ya le comenté, tenemos en calidad también definir qué parámetro de calidad es el que es clave saber si está dentro de los estándares permitidos. Como bueno, se habló un poco de la estadística hoy, que es algo que también nos tocó estudiar un poco para saber cómo medir, qué medir y cómo analizar los datos que obtenemos. Es importante, por eso hoy Ricardo vi que estaba mostrando en la parte estadística las diferentes campanas de Gauss y cómo se analizaban esos datos. Por ahí se mostraron muchas posibilidades de aparición de esas campanas, y bueno, nuevamente, definir dónde uno está parado, cuál es la situación que se nos presenta a nosotros y tomar acción en base a esa situación. A nosotros nos tocó también definir, bueno, según los datos que obtenemos, dónde estamos parados estos datos, qué nos están diciendo, lo analizamos y ejecutamos las acciones de solución, tanto en calidad, en mantenimiento, que suele ser por ahí más fácil las soluciones, porque habitualmente las empresas la parte de mantenimiento ya la tienen más aceitadas, entonces una vez que aparece un problema, basta con avisar al responsable para que se ejecute la solución. Y en la parte de producción también, la parte de producción, sobre todo es muy importante la comunicación. La comunicación, o sea, que las personas que están detrás de la producción y que ejecutan las acciones de producción tengan la información al alcance, tengan la información y puedan brindar información al sistema. Eso también es importante, que de alguna forma que toda la organización esté interconectada y que todos tengamos la posibilidad de saber lo que pasa en la otra punta de la organización. Eso también lo vemos como muy importante y como un objetivo a cumplir también. No sé, José María, si me olvido de algo, ¿querés que acote algo? Creo que... Realmente un lujo, Aurelio. Además, lo que sí me gustaría remarcar es que esto es un trabajo en equipo, ¿no es cierto? Que todos estos desarrollos están hechos con
codo a codo con un montón de personas, ¿no? Contanos un poquito de eso. A ver, eso es fundamental. Es fundamental que prácticamente todas las partes de la organización estén alineadas dentro del mismo objetivo. En este caso era aplicar esta metodología en nuestra organización, y desde el operario que se encarga de trabajar la materia prima hasta la cabeza del directorio, se alinean primero para aplicar estas herramientas, y después para entre todos a ver, hoy se hablaba, creo que Rocío hablaba de las metodologías de Scrum, las metodologías ágiles. Bueno, de alguna forma, la forma en la que, sobre todo en esta área donde estoy yo, que estamos trabajando, es utilizando esas metodologías ágiles, todo el tiempo una realimentación, y son los sprint que le llaman en Scrum, son de tiempos cortos, o sea, todo el tiempo estamos realimentándonos y obteniendo resultados funcionales, ¿sí? La idea es, por ahí, no pensar en un proyecto grande e ir eh, armando paso a paso ese proyecto, sino la idea es en corto tiempo empezar a obtener partes funcionales de ese proyecto. Eso es algo importante también que estamos haciendo nosotros, que es cada 3 semanas, 4 semanas, obtener partes funcionales, algo que quede funcionando dentro de un proyecto mucho más grande. Eso es algo también que cambió un poco el paradigma que veníamos manejando. Y bueno, lo que es la mejora continua te da a mí de alguna forma me da cierto relax de decir, bueno, yo obtengo algo funcional y sé que tengo la posibilidad en una segunda vuelta poder mejorarlo, poder encontrar fallas y darle afinar la punta del lápiz, digamos. Entonces, en sí el concepto de todo este proceso a nosotros nos viene resultando muy útil, y el trabajo en equipo es fundamental. Lo que decíamos hoy, el alineamiento entre toda la organización. Te quedaste congelado. Bueno, Pepe, estamos a 3 minutos del break. bueno, quiero agregar a lo de Aurelio, quiero hacer una referencia a lo que la doctrina que queremos transmitirles, que es que antes de hacer Industria 4.0 tenemos que tener una mente 4.0, porque la tentación es comprar la tecnología, llave en mano, es decir, instalo tal automatización, tal proceso, tal software, lo que sea. No es así. Hay un análisis colosal del proceso y de qué queremos mejorar en este proceso, que no lo puede hacer un proveedor, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, por eso, si vos comprás la tecnología te come. En cambio, vos tenés que ser el que se alimenta de la tecnología. No sé si, Aurelio, estás de acuerdo, pero el trabajo... Está perfecto, bueno, eso era justo cuando me quedé congelado, era lo que quería marcar, que es bueno, eso justamente. Así que bueno, este es un caso concreto de cómo se va recorriendo este camino, y aparte de cero, Aurelio, esto empezó con que cuando les planteábamos esto, era como si viniéramos de Marte, más o menos. Y básicamente lo primero que nos plantearon es, como vos decís, José María, algo que nosotros comprábamos, tecnología que siempre decidíamos comprar. Vinieron ustedes y nos dijeron, bueno, esto lo pueden hacer ustedes. Entonces fue un sopapo inicial que bueno, con la práctica y con los resultados se mostró que sí, que era así. Así que bueno, valiosísimo lo tuyo. Vamos a tratar de hacer una ampliación de esto en algún momento, porque vale la pena. Una de nuestras alumnas es Florencia Valverde, que es miembro del directorio de Tipo IT, así que es muy bueno que este diálogo que se produce entre la gente que está con las manos en el proceso, con la gente que está dirigiendo, que se den justamente esa mano de colaboración y trabajo en equipo, ¿no? Así que bueno. Yo quiero decir algo. Sí. Pará, yo se los comenté a Pepe y a Silvina. Yo me siento
súper orgullosa, Aurelio, de escucharte a vos, así que felicitaciones. Bueno, Me encanta gracias. lo que están haciendo y cómo lo transmitís, o sea, y veo los resultados. Así que les puedo decir a todos que es cierto esto. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, creo que estamos en la hora del recreo, ¿no es cierto, Richard? Sí, vamos a hacer un break de 10 minutos, retomamos, mantenemos la conexión, retomamos 20 y 10, por favor. Buenísimo. Sigue Rocío a partir de ahí. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ro. Muchas gracias a todos. Realmente un lujo la clase. Han podido sortear el desafío de dar tantos temas de manera amena y bueno, comprensible, ¿no? Eso, temas difíciles que hay que comprender. Les cuento que vamos a tener 2 clases abiertas en las cuales vamos a trabajar con más tranquilidad estos temas, así que ya recibirán la invitación. Así que bueno, los animo a que vean el video, a que vean los PowerPoints, porque esto necesita digestión, esto realmente es mucho contenido, así que lo tienen concentrado en ambas cosas, ¿no? En el video y en los PowerPoints. Así que bueno, gracias a los profes, gracias a todos los participantes, y bueno, será hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.